Padre, gracias te damos por este día maravilloso, Señor. Algo que, Señor, nos enseñas tú en tu palabra, que tú, mi Dios, amas al dador alegre, amas a aquel que da de todo corazón, amas a aquel que entiende que cuando Él da su ofrenda o su diezmo, lo está dando para ti, Señor, para tu reino, para que tu reino siga avanzando aquí en esta tierra, Señor. Y tú, oh Padre mío, has prometido abrir las ventanas de los cielos y derramar bendiciones sobre sus vidas hasta que sobreabunden, Señor. Y te damos gracias por ello, porque tú no eres hijo de hombre para que mientas, ni tampoco eres hijo de hombre para que te arrepientas. Si dices tú que haces y vas a hacer, Padre Santo. Así es de que si nosotros ponemos de nuestra parte y hacemos lo nuestro, entonces tú, oh Padre Celestial, haces lo tuyo, Señor. Bendecirnos a nosotros de una manera especial. Gracias, Padre. Ahora bendícenos y bendice este tiempo en tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén, amén y amén. Gloria a Dios. Entonces, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Y vamos a estar estudiando la segunda parte de los versículos 1 al 12. La semana pasada, hermanos, estudiamos el misterio de la iniquidad y la victoria de Cristo, parte 1. El día de hoy vamos a seguir con el misterio de la iniquidad y la victoria de Cristo, parte 2. Parte 2. Es donde vamos a continuar este día. Recuerden que para mucha gente es un misterio el hecho de que haya alguien que se quiera rebelar o levantar en contra de Cristo y al final del día hacerse pasar por Cristo. O sea, hacerse pasar como que Él es el Cristo, el enviado de Dios, el cual ha venido a traer salvación al mundo. Y tristemente van a haber muchas personas las cuales van a ser engañados por el anticristo, por aquel que se va a hacer llamar el Cristo. Y el apóstol Pablo se enteró que la iglesia en Tesalonicenses estaba ya viviendo esta experiencia. La primera carta a los tesalonicenses fue escrita, si recuerdas, para aclarar el hecho de que si mueres, tú tienes también la misma esperanza de aquellos que viven, de un día ser elevados al cielo y llevados al cielo para estar con Cristo por la eternidad. O sea, el apóstol Pablo aclaró ese punto. Pero después de que aclaró ese punto, nuevamente volvieron a entrar falsos maestros en la iglesia en Tesalónica, y esos falsos maestros comenzaron a decir que ya el arrebatamiento, o sea, Jesús ya había venido y se había llevado a su iglesia, y que ya Jesús había regresado nuevamente a la tierra, y ahora en la tierra había establecido su reino, y como había establecido su reino, todos los que estaban sufriendo y estaban pasando por pruebas y tribulaciones era a razón de su poca fe o su falta de fe. Y el apóstol Pablo se da la tarea de aclarar estos puntos, hermanos. Por ello aprendimos la semana pasada de los versículos 1 al 2, digo el 1 al 3, ¿no? Comenzamos en el 1, no terminamos el 3. Pero en el versículo 1 nos dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y en el versículo 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El hijo de perdición. Si te das cuenta en el versículo 1, el apóstol Pablo está aclarando la venida de Jesús. Por ello dice con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, les está diciendo, iglesia, han escuchado ustedes muchas falsas enseñanzas respecto al regreso de Jesús. Pero antes de que Jesús regrese a la iglesia, o sea, al mundo con su iglesia, tienen que pasar ciertos eventos
ciertos eventos los cuales han sido profetizados no solamente por Jesús, sino que también por mí, dice el apóstol Pablo, porque el Espíritu Santo me ha inspirado a hablar a ustedes acerca del regreso de Jesús. Acerca del regreso de Jesús. Por eso dice en el versículo 2, dice: hermanos, no os dejéis mover fácilmente. No os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar. ¿Por qué? Dice, no escuchéis las falsas enseñanzas, ni hagáis caso de los falsos maestros, porque lo que yo os dije a ustedes lo ha corroborado el Espíritu Santo en sus vidas. No solamente se los ha mostrado, sino que podemos ver que la convicción que el Espíritu Santo ha puesto en nuestros corazones es el hecho de que cuando Jesús regrese, hermanos, en el mundo, ya no va a haber lo que estamos viviendo y viendo en el mundo. Va a ser muy diferente. Porque podemos ver que cuando Jesús regrese a la tierra, Él va a apartar a aquellos que viven en un mundo de maldad con aquellos que están haciendo lo bueno y lo recto delante de Dios. Es como nos dice separar la paja del trigo. O sea, el trigo va a ser puesto en un lado y la paja va a ser puesta en otro lado. El trigo va a ser exaltado y la paja va a ser quemada. Va a ser echada al fuego. O sea, aquellos que han hecho maldad y viven en un mundo de maldad, eventualmente su destino es el infierno, lugar donde la llama nunca se apaga y el gusano nunca deja de comer. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Por ello el apóstol Pablo dice: no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Lo que yo os enseñé, las palabras que yo os di a vosotros son palabras inspiradas por Dios, inspiradas por el Espíritu Santo. Por ello dice: ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, muchas cosas tienen que pasar antes de que Jesús venga al mundo por la iglesia. Y en el versículo 3 literalmente nos da la clave de todo. ¿Qué nos dice? Nadie os engañe en ninguna manera. Nadie os engañe en ninguna manera. Hermanos, ¿por qué el apóstol Pablo nos dice a nosotros estas palabras? ¿Por qué nos dice nadie os engañe en ninguna manera? Simple y sencillamente porque entendemos que la palabra engaño significa ser desviados del camino mediante engaño o ser seducidos con el error. Ser seducidos con el error. Y connota que un engaño total, deliberado, distorsiona la verdad con apariencia de verdad. O sea, distorsiona la verdad con apariencia de verdad. En otras palabras, van a llegar a tu puerta, a tu casa, y van a tocar a tu puerta y te van a decir que Jesús es un ángel. Van a llegar a tu puerta y te van a decir que Jesús es hermano, es medio hermano o hermano de Satanás. Y cuando cuando estas personas lleguen a tu puerta y toquen a tu puerta y te digan que Jesús es un ángel, como el arcángel Miguel, tú puedes entonces fácilmente, por lo que la palabra de Dios nos enseña y nos dice a nosotros, discernir, entender que las palabras de estas personas son ¿qué? Son engaño. Suena bonito porque nos están hablando de Jesús. Jesús es nuestro Salvador. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el que dejó su gloria, el que dejó su trono y vino al mundo a salvar al mundo. Y cuando nos hablan de Jesús, hermanos, hasta los pelitos de las manos se nos levantan. ¿Por qué? Porque entendemos que el nombre de Jesús tiene poder. El nombre de Jesús tiene poder. Cuando se habla acerca de Jesús, se habla acerca de la vida eterna, se habla acerca de la salvación. Cuando entendemos eso, hermanos, y lo oímos de alguien, de otra persona que viene y nos viene predicando algo distinto a lo que la palabra de Dios nos enseña, es ahí donde nosotros tenemos que
usar la palabra de Dios para discernir, para colar aquello que nos están dando. Decir, bueno, un momento. La palabra de Dios me enseña a mí que Jesús es Hijo de Dios. ¿Cómo tú me puedes decir a mí que Jesús es un ángel cuando los ángeles son seres creados? La palabra de Dios me dice a mí que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cómo tú me puedes decir a mí que Jesús es hermano de Satanás cuando Satanás es un ángel caído? O sea, un ser creado. Y Jesús es de la misma esencia del Padre. O sea, es omnisciente, es omnipresente, es omnipotente. Tiene las mismas cualidades de Él. O sea, Él no tiene principio ni tiene fin. O sea, no puede ser posible que lo que tú me digas sea verdad. No puede ser posible que sea hermano que sea igual que el arcángel Miguel. No puede ser que sea hermano de Satanás. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me dice a mí lo contrario. Por ello dice Pablo, no os dejéis engañar. No os dejéis engañar. Nadie os engañe, dice, en ninguna manera, en ninguna forma y de ninguna, no os dejéis engañar de ninguna forma. Por ello, ¿qué vemos? ¿Qué entendemos? ¿Qué sabemos? Sabemos que cuando el Señor nos habla a nosotros, especialmente cuando vemos en el Nuevo Testamento, hablando específicamente en el libro de Mateo, miramos a Jesús con sus 12 discípulos frente a la ciudad de Jerusalén. Y los discípulos de Jesús, al mirar la ciudad de Jerusalén, el resplandor y la gloria de la ciudad de Jerusalén, y al mirar el templo en la ciudad de Jerusalén, el brillo del oro que brillaba, porque el oro estaba cubierto de oro, las paredes, todo estaba cubierto de oro, y cuando el sol pegaba al oro, brillaba, o sea, radiaba de tal manera que era algo de verdad glorioso de mirar. Algo sabes, que te causaba impresión, te impresionaba. Y cuando ellos están en el monte de los olivos, y sale el sol y el sol comienza a pasar sobre el monte de los olivos y el sol pega, los rayos del sol pegan sobre el templo en la ciudad de Jerusalén, y ellos están mirando el templo de Jerusalén y están con Jesús y miran a Jesús y le dicen, Señor, mira qué glorioso, qué maravilloso es la casa de Dios, el templo de Dios. Ahí es donde Jesús viene y les dice a ellos, de cierto os digo que de eso que ustedes ven ahí no quedará piedra sobre piedra. Y cuando ellos escuchan estas palabras, ¿qué tú dices? Si es la casa de Dios, es el lugar santo, el lugar santísimo, es el lugar donde la gloria de Dios se manifiesta a nosotros, los hijos de Israel. Entonces les comienza a dar una secuencia de eventos. ¿Por qué? Porque le dicen ellos, ok, Señor, está bien, no quedará piedra sobre piedra. ¿Cuándo han de pasar estas cosas? Y comienza Jesús a darles a ellos una secuencia de eventos que han de pasar antes de que Jesús venga por la iglesia. Todo el capítulo 24 de Mateo está enfocado en los últimos días. Enfocado en los últimos días. Y el apóstol Pablo quiere asegurarse, hermanos, de que la iglesia en Tesalónica no era engañada, de que la iglesia en Tesalónica no era desviada de la verdad. De la misma manera que el apóstol Pablo, de la misma manera que el Espíritu Santo el día de hoy no quiere que la iglesia aquí en La Habra sea desviada de la verdad, sea engañada con falsas enseñanzas o seamos llevados en una dirección contraria a la verdad. En una dirección contraria a la verdad. Por ello es muy importante entender el hecho de que cuando el apóstol Pablo dice nadie os engañe en ninguna manera, y después comienza a darnos una serie de eventos que han de pasar, cosas que tenemos que ver que han de pasar antes de que venga Jesús al mundo. Y la semana pasada, hermanos, estudiamos con lujo de detalle la mayoría de estos puntos. Pero el día de hoy vamos a continuar
con el punto C, que nos habla acerca de los eventos que preceden el fin. Los eventos que preceden el fin. ¿Por qué dice? Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Si recuerdan el significado de la palabra apostasía, el significado de la palabra apostasía es un abandono deliberado de una posición previamente sostenida. Nuevamente te lo repito, un abandono deliberado de una posición previamente sostenida. Lo que quiere decir que van a haber personas que pusieron su fe y su esperanza en Cristo Jesús y dijeron: Señor, tú eres Señor de mi vida. En ti, oh Señor, he confiado y a ti he dedicado mi vida, porque tú eres el que has venido a salvarme. Pero ahora llegan unos falsos maestros y te comienzan a enseñar contrario a lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces ahora tú miras lo que aprendiste y escuchas lo que te están diciendo y dices: ¿sabes qué? Me convence más lo que ellos me dicen que lo que me dice la Escritura. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Entonces ellos deliberadamente dejan las enseñanzas bíblicas que el Señor nos ha dado y se van tras esas otras doctrinas. Eso se llama apostasía. O sea, dejar la posición en la cual tú estabas por ir tras otras enseñanzas contrarias a la verdad. Por ello, el apóstol Pablo dice que no va a venir Jesús. Jesús no va a regresar. ¿Entiende? Jesús no va a regresar hasta que todas estas cosas se den aquí en la tierra, se den aquí en el mundo. El día de hoy, iglesia, tenemos aproximadamente arriba de 3,000 diferentes religiones. 3,000 diferentes religiones. Con el número más grande de peregrinos es el movimiento cristiano, el segundo es el movimiento musulmán, el tercero es el movimiento hindú. Y así le siguen diferentes enseñanzas. Así es de que, como te das cuenta, el día de hoy, hermanos, hay muchas personas que se están yendo tras estas falsas doctrinas y están desertando de la verdad. Están desertando de la verdad. Todo esto que se está viendo, todo lo que estamos mirando con nuestros propios ojos, no es algo que nos debería de sorprender a nosotros. Es algo que podemos ver en las Sagradas Escrituras y podemos ver que fue profetizado casi 2,000 años antes, y el día de hoy lo estamos leyendo y lo podemos decir que es exactamente como Dios le mostró al apóstol Pablo. Podemos decir que es verdad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es verdad. Así es de que, simple y sencillamente, esas personas las cuales van a apostatar de la fe, o sea, se van a ir tras enseñanzas erróneas, van a rechazar deliberadamente el evangelio. Van a rechazar deliberadamente las buenas nuevas de salvación. O sea, ya no es el hecho de que Jesús es el único camino a Dios. Ahora hay otros caminos que nos pueden llevar a Dios. Entonces no tengo que simplemente seguir a Jesús. ¿Por qué? Hay otros caminos que me pueden llevar a Dios. Y eso es lo que ellos van a creer. Es lo que ellos van a creer. Pero recuerdas en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10, donde vamos a estudiar en un momento, dice: con todo engaño de iniquidad, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, ¿para ser qué? Para ser salvos. Para ser salvos. Así es de que simplemente podemos ver y entender que
Todas estas cosas tienen que suceder antes de la venida de Jesús al mundo. Antes de que Jesús regrese a esta tierra. Por ello el apóstol Pablo escribe que la apostasía servirá para manifestar al hombre de pecado y al hijo de perdición. Servirá, hermanos, para manifestar al hombre de pecado y al hijo de perdición. Al hijo de perdición. Así es de que la manifestación del hombre de pecado, hermano, nos habla Pablo de uno que enseña consecuencia profética, pero en sí no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Nada, absolutamente nada que ver con la palabra de Dios. Nada. Hay muchos movimientos dentro del ámbito evangélico, dentro del ámbito cristiano. Muchos movimientos. Hay muchas iglesias establecidas con diferentes nombres y diferentes enseñanzas. Hay iglesias donde tienen apóstoles, hay iglesias donde tienen profetas y profetisas, hay iglesias donde tienen personas que literalmente son los que le llaman los sabios, los cuales si tienes alguna duda respecto a tu persona o tu futuro, puedes ir con ellos y ellos te pueden revelar lo que hay en tu vida y lo que va a ser de tu vida en el futuro. Todas estas cosas. Y esas iglesias se consideran iglesias dentro del ámbito y dentro del movimiento evangélico. Y estas iglesias el día de hoy literalmente están tomando mucho vapor. Quiere decir que están prosperando a pasos agigantados. ¿Por qué razón están creciendo en grandes números? Porque dentro de estos movimientos la palabra pecado no se menciona es en contra de sus creencias hablar acerca del pecado. En estas iglesias no se puede decir a las personas que están viviendo de una manera equivocada, sino simplemente se les enseña que vivan a lo máximo de lo máximo, que tengan el mayor placer, que no se priven absolutamente de nada, que el día de hoy es el día el cual tienen para gozar la vida, que de igual forma Dios es bueno y Dios los va a perdonar a ellos y al final del día todos van a ir a Dios, todos, absolutamente todos. Hablar del pecado, hermanos, es muy contrario a lo que ellos creen. Y la cuestión está en esto, de que Jesús vino al mundo para pagar por los pecados de la humanidad. Jesús vino al mundo a pagar por nuestros pecados. Y no hablar del pecado quiere decir que si tú no sabes que eres pecador, Jesús no puede salvar tu vida. No puede trabajar en tu persona. No puede hacer su obra salvadora o redentora en tu persona. Por ello, es que es necesario enseñar la palabra de Dios en todo su consejo. O sea, darla de pasta a pasta, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, enseñando todo el consejo de Dios. Aunque ahí hay muchas áreas, y hay muchas áreas donde la palabra de Dios, hermanos, nos confronta a nosotros con nuestro pecado, y nos pone en una posición que tenemos que hacer una decisión. O caminar por el camino angosto que lleva a la vida eterna, o seguir por el camino ancho que lleva a la perdición. Y el camino ancho que lleva a la perdición es todo lo que tú quieras hacer, nadie tiene derecho a reclamarte nada. ¿Por qué? Porque estás viviendo lo mejor de ti aquí en este mundo.
Pero por ello es que para nosotros este pasaje del apóstol Pablo es muy importante. ¿Por qué? Porque nos dice a nosotros que nadie, dice, nadie os engañe, dice, en ninguna manera, dice, porque no vendrá antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Se manifieste el hombre de pecado. Y dice Pablo que cuando la trompeta suene en el primer libro de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, que cuando la trompeta suene, los muertos en Cristo serán, ¿qué? Serán resucitados y elevados a las nubes y se unirán con Jesús en el cielo. Y los que habremos quedado en la tierra también seremos transformados. O sea, nuestro cuerpo en el cual yacemos, en este cuerpo de carne y hueso, será transformado en un cuerpo celestial, el cual será transportado de la tierra a las nubes para juntarnos juntamente con Jesús e ir a estar con Él por la eternidad. Durante este tiempo nosotros vamos a estar en el cielo por un lapso de 7 años. 7 años. Celebrando lo que la palabra de Dios nos enseña como las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero. Y cuando estemos arriba en el cielo, dentro, acá abajo en la tierra, en el mundo, aquellos que deliberadamente rechazaron a Jesús, que deliberadamente no aceptaron a Jesús como el Salvador del mundo, son a los cuales se va a revelar el anticristo o el hombre de perdición, como nos dice la palabra de Dios. Se manifestará el hombre de pecado, es el cual se ha de manifestar contra y aquellos que se hayan quedado aquí en la tierra. Por ello, cuando nos dice acá que todo esto servirá para que se manifieste, el verbo usado acá, hermanos, es apocalipsis, ¿okay? Que significa ser revelado, quitar el velo o salir a la luz. Salir a la luz. Esto implica que el hombre de pecado, hermanos, de una manera u otra ya está activo en el mundo. Porque el hombre de pecado que está activo en el mundo no puede ser revelado públicamente hasta que nosotros, la iglesia y el Espíritu Santo, no hayamos sido sacados del mundo, de la tierra. Una vez que nosotros, la iglesia y el Espíritu Santo haya sido sacado de la tierra, entonces nos dice la Escritura que se va a revelar el anticristo al mundo entero. ¿Por qué? Porque va a venir al mundo como el Cristo, como el que trae paz, como el que trae salvación, y el mundo lo va a recibir. Lo va a recibir porque cuando nosotros, la iglesia, estábamos en la tierra, éramos o somos ahora la sal de la tierra. En este momento nosotros, hermanos, nuestra presencia aquí en este mundo, la presencia del Espíritu Santo retiene las fuerzas del mal. No se pueden manifestar de la misma forma que se van a manifestar una vez que la iglesia haya sido sacada de esta tierra. Cuando la iglesia haya sido sacada de esta tierra, este ser amado, este ser deseado, este ser tan esperado, va a revelarse al mundo y va a traer al mundo paz. Va a traer al mundo paz. Y todo esto, hermanos, se está alineando de una manera gloriosa y maravillosa, de una forma sobrenatural. El día de hoy, si no te has dado cuenta, hay caos en el mundo entero. En el mundo entero hay hambre, hay pestilencias, hay guerras y rumores de guerras. En el mundo entero, hermanos, hay persecución. En el mundo entero hay tribulación. En el mundo entero, hermanos, todo el mundo vive ahora en estos días estresado. Todo el mundo vive estresado. Tú sales afuera y la gente están conduciendo como locos.
Tú vas al trabajo y eres confrontado de diferentes formas. Tú estás en donde quiera que tú estés, puedes sentir la tensión, puedes sentir el estrés, puedes sentir los ataques espirituales. O sea, la presencia del mal es tan fuerte en el mundo entero que el mundo lo está sintiendo. Y el mundo, todos sus moradores están gimiendo en estos momentos por paz. Por paz. Todos quieren paz. Todos desean la paz. Y todos están clamando y gimiendo por paz. Y este hombre es el que va a traer la paz al mundo. Va a traer la paz a la humanidad. Por ello, ¿cómo lo categoriza la palabra de Dios? Como el hombre de pecado. O su título también puede ser hijo de perdición. Por ello, el hombre de pecado literalmente significa o es caracterizado por la figura del anticristo, o sea, centrada en la oposición o lo contrario a lo que es Cristo. Lo contrario a lo que es Cristo. Cristo te dice a ti: yo he venido al mundo para salvar al mundo, pero para que tú puedas ser salvo, te tienes que arrepentir. Tienes que reconocer que eres pecador. Tienes que reconocer que has fallado delante de Dios. Y cuando tú has reconocido y has fallado, que has reconocido que fallaste delante de Dios y te arrepientes, Jesús te dice: yo te doy la vida eterna. Escribo tu nombre en el libro de la vida del Cordero. O sea, ese es el requisito para nosotros ser salvos. El reconocer que somos pecadores. Cuando el anticristo venga al mundo, el anticristo no va a pedir que tú te arrepientas. El anticristo va a pedir que tú lo aceptes como que Él es el príncipe de paz de este universo. Simple y sencillamente te va a decir: ven, póstrate delante de mí, adórame. ¿Por qué? Porque yo he venido a traerte la paz que tanto has deseado en esta tierra. Y la gente, el mundo, se va a ir tras Él. Por miles de miles se van a ir tras este ser, el cual nos habla la palabra de Dios. Fíjate cómo lo pone el apóstol Juan en primera de Juan capítulo 2 versículo 18. Nos dice: hijitos, ya es el último tiempo, según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Daniel también nos dice en Daniel capítulo 7, versículo 25, nos dice Daniel 7:25 y dice: y habrá palabras contra el Altísimo, y hablará palabras contra el Altísimo y los santos del Altísimo, y quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. O sea, Daniel dice: va a venir este ser el cual se va a manifestar al mundo y va a hablar en contra de lo que Dios demandaba y pedía de ustedes. A ustedes les decía que tenían que arrepentirse. Yo no les digo que se arrepientan, simplemente les digo que me acepten. Nos dice también Daniel que incluso va a cambiar los tiempos y va a cambiar la ley. En otras palabras, va a hacer las cosas tan atractivas, tan fáciles de vivir o de recibir, que todo el mundo va a ir tras él. Va a ir tras este ser de perdición. Por ello dice que es el hijo de ¿qué? El hijo de perdición. Es una expresión hebraica que significa el destinado a la destrucción eterna. El destinado a la destrucción eterna. O sea, este ser el cual el mundo va a clamar, por el cual el mundo va a pedir a gritos,
Es un hombre, es un ser el cual ha sido destinado para una destrucción eterna. Y juntamente con él, sus seguidores. Juntamente con él, sus seguidores. El mismo título se usó para Judas Iscariote. En Juan 17:12, quien fue instrumento de Satanás para traicionar a Jesús. Ahora, entiende algo, que cuando Judas se propuso en su corazón entregar al Señor, le abrió las puertas al diablo. Y el diablo pudo entrar en Judas. Y una vez el diablo entrado en Judas, ya Judas no tenía control de sus emociones. Ya Judas no podía controlar su ser, porque ahora era controlado por un ser superior, alguien que lo dominaba, alguien que lo gobernaba, alguien que hablaba a través de sus labios, a través de su boca, alguien quien al final del día no sabía o no tenía conciencia de quién él era, porque fue poseído por el mismo diablo. El anticristo, nos dice la palabra de Dios, que va a experimentar exactamente la misma experiencia que experimentó Judas. El anticristo va a ser un ser deseado, porque al final del día va a abrir su corazón, va a abrir sus puertas y va a dejar que el diablo, Satanás, venga y entre en él. Entre en él. Ahora, la palabra de Dios en diferentes partes de las Escrituras nos dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Y cuando el diablo, hermanos, entra en una persona y se disfraza como ángel de luz, va a hablar todas las palabras correctas, convincentes, aquellas las cuales las personas quieren oír, para entonces ser aceptado y seguido. Y no solamente eso, sino que hasta incluso, si es necesario, dar tu vida por él. Dar tu vida por él. Por ello, nos lo pone bien claro que es el hombre de iniquidad, el hombre de pecado, el cual viene a engañar al mundo para desviar al mundo de la verdad. Ahora, Pablo hace un llamado urgente. Nos dice: nadie os engañe en ninguna manera. Simplemente nos dice: mantente fiel, discerniendo los tiempos y amando la verdad del evangelio. Discerniendo los tiempos, o sea, tener noción de los días en los cuales estamos viviendo. Entender, hermanos, que el día de hoy vamos a ser propensos, o sea, vamos a ser expuestos a diferentes enseñanzas, diferentes doctrinas. Y si nosotros no estamos bien fundados, bien cimentados en la verdad, en la palabra de Dios, podemos ser engañados, ser llevados por todo viento de doctrina, que al final del día vamos a creer que estamos en el equipo correcto. Y cuando llegue el momento en el cual creamos que estamos en el equipo correcto y el Señor Jesús regrese por su iglesia, los muertos en Cristo resuciten primero, después nosotros los que habremos quedado, seamos elevados y llevados al cielo, y tú te encuentres todavía aquí en esta tierra, vas a preguntarte: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo creí que estaba en la verdad, yo creí que seguía a Jesús, yo creí que lo que me estaban enseñando me guiaba a la vida eterna. Y te vas a preguntar: bueno, no leí la palabra, solamente escuché lo que me decían. Por ello es que incluso te he retado muchas veces y te lo he dicho de muchas formas, que lo que yo te enseño a ti no lo tomes como verdad, pásalo por el colador, pásalo por la palabra de Dios. Si en la palabra de Dios lo que yo te estoy enseñando a ti no está en la palabra de Dios, no lo tomes como que viene de Dios, tómalo como que fue enseñanza de hombre. Y ay de mí si me equivoco en la enseñanza de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios me dice a mí que mejor me fuese a atarme una piedra de molino al cuello
y tirarme al fondo del mar que hacer caer o tropezar a uno de estos mis pequeñitos. ¿Te das cuenta? Para mí, hermanos, enseñar la palabra de Dios es algo que me causa pánico. Me da mucho miedo. ¿Por qué? Porque el equivocarme o el enseñar algo contrario a la verdad significa que estoy haciendo ¿qué? Juicio para mí mismo. Juicio para mí mismo. Por ello te tengo que enseñar la palabra en todo su contexto. Te tengo que enseñar la palabra de Dios tal y como está escrita, no como yo quiero que tú la escuches. Para tus oídos quizá no sea placentera, para tus oídos quizá no sea convincente, pero es la palabra de Dios. Son las sagradas escrituras, es lo que el Señor dice en su palabra. O sea, si no estás de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice, no me tienes que venir a reclamar a mí, porque no es mi palabra, no son mis palabras, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que convence de pecado, de justicia y de juicio. O sea, el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Por eso dice en el libro de Efesios capítulo 6 versículo 13, ¿qué nos dice? Por tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca, escucha, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Con denuedo hable de él, como debo hablar, como debo hablar. Hermanos, vivimos en una época de creencia muy apóstata, digámoslo de esa manera. ¿Por qué? Porque el día de hoy muchos han cambiado la verdad por la mentira, el evangelio por emociones y la santidad por conveniencia. ¿Te das cuenta? El día de hoy es triste decirlo, pero vivimos en una época de creencias apóstatas o de apostasía. Es verdad. Es verdad. El día de hoy hay muchas iglesias que no te enseñan acerca del pecado ni te enseñan acerca del infierno. Y esas iglesias están, pero hermanos, a rebosar. Tienen infinidades de programas, te dan desde el púlpito un cuento tras otro, un chiste tras otro, es como que si el pastor fuera un comediante, el cual está hablando a la congregación y los tiene riendo todo el tiempo, pero al final del día no les da más que si acaso una o dos palabras de las Sagradas Escrituras. Pero ellos se sienten realizados, ellos se sienten contentos. ¿Por qué? Porque se sentaron y el pastor los hizo reír, el pastor les hizo un cuento, el pastor les habló bonito, les dijo que no importa lo que hagan en este mundo, van a ir al cielo, les dijo a ellos que pueden vivir como les dé la gana y ellos eso es lo que querían oír. Pero cuando tienes un pastor como yo que te habla acerca del pecado, que tienes un pastor que te habla acerca de la vida eterna, que te dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que te dice que Jesús nos dice que en el mundo tendréis aflicciones, pero Jesús dice yo he vencido al mundo, uno donde te dice que tienes que tomar la cruz de Jesús si quieres ser discípulo de Jesús, entonces muy pocos son los que aceptan esa realidad, aceptan esa verdad. ¿Te das cuenta? Por ello, hermanos, es importante entender las palabras del apóstol Pablo. Nuevamente te recalco, nos dice en el versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera. Nadie os engañe. La secuencia, la palabra de Dios, lo que está escrito acerca de los últimos días, dice, tiene que pasar antes de que venga Jesús al mundo a reinar al mundo con vara de hierro. Antes de que Él venga, todos estos eventos tienen que pasar.
Ahora en el punto 2 nos lleva a la revelación del destino del hombre de pecado. En el punto 2 nos lleva a la revelación del destino del hombre de pecado y lo vamos a mirar de los versículos 4 al 8. En el versículo 4 nos dice que el hombre de pecado se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y en el versículo 5 dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, para que, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay alguien o solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Con el resplandor de su venida. Hermanos, la cuestión del anticristo te lo voy a comparar o te lo voy a ilustrar de esta manera. El anticristo es un ser o va a ser un ser que al final del día va a demandar ser amado, ser venerado, ser alabado y ser reconocido como Dios. E incluso nos dice la palabra de Dios que ahí, como lo acabamos de leer ahora, que va a llegar la hora en el cual va a ir a la ciudad de Jerusalén, va a entrar en el templo en la ciudad de Jerusalén, se va a sentar en el templo en la ciudad de Jerusalén y sentado en el templo en la ciudad de Jerusalén va a demandar que todos lo alaben, lo adoren porque se hace Dios. Se está haciendo Dios. Y estas palabras que el apóstol Pablo nos enseña a nosotros, nos las está enseñando con el fin y el propósito de que cuando veamos todo esto que está pasando a nuestro alrededor, entendamos que la venida de Jesús, o sea, el regreso por la iglesia de Jesús es eminente. O sea, va a pasar en cualquier momento. Va a pasar en cualquier hora. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios nos dice lo que va a pasar y las cosas que van a suceder. Por ello aquí Pablo describe la naturaleza del hombre de pecado, también llamado el hijo de perdición, que literalmente lo podemos categorizar como la figura central del anticristo. ¿Por qué? Porque es un hombre de carácter arrogante, es un hombre de pecado, es un hombre que expresa niveles progresivos de maldad, niveles progresivos de maldad. Ahora, ¿por qué la palabra de Dios se enfoca tanto en estas cosas? ¿Por qué dices tú, por qué no mejor me hablas de algo más bonito? ¿Por qué no mejor me hablas a mí acerca de lo que va a ser la vida en el cielo? Porque también tienes que aprender a conocer las cosas que te pueden evitar llegar al cielo, que te pueden desviar de la verdad, que te pueden desviar de la vida eterna. Por ello nos dice que este ser se opone a Dios, se opone a Dios. Ok, cuando hablamos acerca de oponerse, nos habla de uno que revela un espíritu de rebelión directamente, no solo en su forma de vivir, sino en su forma de ser. O sea, contrario a todo lo que Dios nos dice, contrario a todo lo que Dios nos enseña, o sea, se opone completamente a Dios. Mirando en el libro de Isaías capítulo 14, mirando en el libro de Ezequiel, podemos ver que cuando Satanás se rebeló en contra de Dios, nos dice la palabra de Dios que era un ángel querubín,
un ser superior a todos los demás ángeles. La palabra de Dios nos dice que este ser era el líder de alabanza, o sea, que de los que alababan a Dios, de los ángeles que alababan a Dios en el cielo. O sea, era el principal, era el que literalmente estaba delante de Dios, alabando a Dios todo el tiempo. Era el que delante de él lo único que miraba era la gloria de Dios. Lo único que miraba era la gloria de Dios, y cuando miraba la gloria de Dios y miraba el resplandor de Dios y miraba cómo todos los demás ángeles alababan a Dios, dice que se llenó de orgullo, se llenó de deseo de recibir la misma adoración, recibir la misma exaltación que le estaban dando los ángeles a Dios. Y se rebeló en contra de Dios. Y cuando se rebeló en contra de Dios, entonces al encontrarse pecado en él, tuvo que ser echado fuera del cielo. Pero la Escritura nos dice que arrastró con él una tercera parte de los ángeles del cielo. Una tercera parte de los ángeles del cielo. Por ello, cuando el apóstol Pablo nos enseña a nosotros acerca de él, nos dice aquí que el cual se opone, o sea, y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, es objeto de enseñanza. Se opone, o sea, nuevamente, contrario a lo que Dios nos dice a nosotros. Dios nos dice a nosotros que seamos santos porque Él es santo. Y el anticristo dice, no, tú lo que tienes que ser es tú lo que tienes que es aprenderte a conocer a ti mismo, tú lo que tienes que es aprenderte a amar a ti mismo, tú lo que tienes que aprenderte es a perdonarte a ti mismo. O sea, y todo lo concentra, lo mueve y lo pone de una manera que se enfoca solamente en ti, en tu persona, Por ello dice que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Dios nos llama a ser siervos. Dios nos llama a servir, no nos llama a ser servidos. Y dice Él, no, el mundo me tiene que servir, el mundo te tiene que servir. O sea, nos da todo lo contrario a lo que Dios nos dice a nosotros. Dice, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea, su deseo es ese. El deseo de Él es ese. El deseo de Él es que todo mundo le ame, todo mundo le adore, todo el mundo le reconozca de la misma manera que se reconoce a Dios. Que cuando los ángeles alababan y alaban a Dios, que cuando los ángeles levantaban himnos y cantos espirituales delante de la presencia de Dios y miraban el rostro de Dios como brillaba con su gloria, Él deseaba que el mundo igual le rindiese culto y le amase y le alabase de la misma manera. No lo logró en el cielo. No lo logró en el cielo, y del cielo fue enviado a la tierra, y en la tierra vino y engañó al hombre y le quitó el derecho al hombre de la tierra. O sea, Satanás vino y le robó, nos robó a nosotros, o sea, le robó al primer hombre, a Adán, el derecho de la tierra. Y desde el momento que le robó el derecho de la tierra, se hizo el hombre un esclavo del pecado, se hizo un esclavo del diablo. Y ahí es donde ahora el diablo entra en el hombre para restaurar la gloria que él tanto ha deseado. Y en este versículo, en el versículo 5, hermanos, es para nosotros importantísimo. ¿Por qué? Porque Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis, el anticristo viene, y así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y en Apocalipsis 13:6 dice, y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar su nombre de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. O sea, este ser va a abrir su boca para maldecir a Dios.
Estando Él sentado en el mismo templo de Dios, en la casa de Dios, en la ciudad de Jerusalén, donde el nombre de Dios va a ser exaltado, donde el nombre de Dios es ensalzado. Desde ese lugar Él va a entrar y se va a sentar, y desde ahí va a decir: adórenme a mí, porque yo soy el Dios el cual ustedes tanto han deseado. Y el mundo de ese entonces se irá tras Él. Mas el pueblo de Dios, el pueblo judío, no lo seguirá. Ahora, fíjate lo que nos dice Isaías capítulo 14, versículo 12. Hablando acerca de este ser, hablando acerca del diablo que viene y entra en el cuerpo del anticristo. Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y daré y seré semejante al Altísimo. Y seré semejante al Altísimo, nos dice. En Daniel 11:36 dice: y el rey hará lo que le venga en gana, y se exaltará a sí mismo y afirmará ser más grande que todos los dioses, e incluso blasfemará contra el Dios de dioses. El éxito lo acompañará, pero solo hasta que se cumpla el tiempo de la ira, pues lo que se ha establecido sin lugar a duda ocurrirá. Sin lugar a duda ocurrirá. Por ello, el anticristo no se presenta como un ateo, sino como un objeto supremo de adoración, uniendo religión y poder político para dominar todas las conciencias humanas. Todas las conciencias humanas. El apóstol Pablo les está diciendo a los de Tesalónica: hey, esto es lo que ustedes van a ver, esto es lo que se va a revelar en el mundo, esto es lo que se va a presentar en la tierra. No lo hemos visto aún, no ha ocurrido todavía. Lo que significa es que no se va a revelar ni se revelará hasta que nosotros, la iglesia y el Espíritu Santo, seamos sacados del mundo. Porque nosotros, dice, somos la sal de la tierra. No puede revelarse antes de tiempo. Ahora, la Escritura nos dice que se sienta en el templo de Dios como Dios. Sentarse simboliza autoridad, gobierno, juicio, y es el gesto de quien reclama soberanía divina. ¿Te das cuenta? Mateo 24:15 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el cual dice: el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Dice Jesús a los judíos: cuando ustedes vean en la ciudad de Jerusalén al anticristo entrar en el templo, sentarse en el templo y ser adorado como Dios, es ahí cuando ustedes van a entender que es un usurpador, que es el falso profeta, es el anticristo. Y les dice: huyan. Huyan. ¿Por qué? Porque ahora Él va a ir tras vosotros, os va a perseguir y os va a quitar la vida, os va a matar. Y todas estas señales, las señales que nos está dando el apóstol Pablo, que lo confirma la Escritura en el libro de Mateo e incluso en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, donde dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hace cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Cuando termine el tiempo de Dios, las 7 semanas, las cuales han sido establecidas,
y que tienen un significado de 7 años. Cuando terminen los 7 años, nos dice que nuevamente Jesús regresará del cielo. Y cuando regrese del cielo, entonces juzgará a este ser, juzgará al anticristo, lo agarrará y lo echará en el lago de fuego, donde la llama nunca se apaga y el gusano nunca deja de comer. Por ello, hermanos, aquí podemos ver un acto de profanación en el lugar santo. Así el hombre de pecado usurpa el trono espiritual que solo pertenece a Dios, y solamente Dios puede tomar ese lugar. Por ello el orgullo espiritual es la raíz del engaño. ¿Te das cuenta? Toda soberbia humana anticipa el espíritu del anticristo. Toda soberbia humana anticipa el espíritu del anticristo. Cuando el hombre busca adoración y autoridad fuera de la sumisión de Dios, repite el error del Edén: querer llegar a ser como Dios. Querer llegar a ser como Dios. Hermanos, el creyente, nosotros los que hemos puesto nuestra fe en Jesús, reflejamos una actitud, la actitud de Cristo. Reflejamos la actitud del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos nuestro papel, sabemos nuestra posición, sabemos por qué y qué es lo que debemos de hacer. Dios nos ha enviado a Jesús al mundo para que nosotros sigamos el ejemplo de Jesús. Cuando Jesús vino al mundo, no llegó a un palacio real. Cuando Jesús vino al mundo, hermano, nació en una de las familias más humildes que había en Judea. Una de las familias más humildes. Cuando Jesús nace en un pesebre. O sea, nace y lo ponen en un pesebre. Cuando Jesús comienza su ministerio y vienen los discípulos y le preguntan: maestro, rabí, ¿dónde te estás quedando? Dice: ven y ved, las zorras tienen guarida, los pájaros tienen nido, mas el Hijo del Hombre, dice, el Hijo del Hombre, o sea, yo, Jesús, el Hijo de Dios, no tengo dónde recostar mi cabeza. ¿Te das cuenta? Esa es el ejemplo que nos ha venido a dejar el Hijo de Dios. El ejemplo que nos ha venido a dejar Jesús. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8 nos dice: haya pues en vosotros, o sea, en nosotros, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y muerte de cruz. Por ello, ¿qué podemos ver y entender? Podemos ver y entender, iglesia, que cuando el anticristo venga, va a demandar ser servido. Va a demandar adoración. Va a demandar que sea exaltado y venerado. Y si el día de hoy nosotros estamos modelando esa clase de actitud o viviendo de esa manera, tenemos que ajustar nuestra vida. Tenemos que meditar en quiénes somos, cómo somos. ¿Estamos demandando servicio o estamos sirviendo? ¿Estamos demandando ser venerados o estamos venerando a Dios? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Porque si no estamos viviendo como Jesús vivió, entonces tenemos que corregir nuestro caminar. Tenemos que corregir nuestra vida. Tenemos que corregir nuestro pensar y alinear nuestra vida con la vida del Señor. Para que cuando Él venga podamos entonces irnos con Él a la gloria para estar con Él por la eternidad. Amén. Gloria a Dios. Vamos a parar ahí, hermanos. Continuamos la semana pasada con la parte 3 y vamos a seguir en el versículo 7. Así es de que ponte de pie, vamos a orar. Y así continuamos con el programa. Padre, gracias por este tiempo tan maravilloso, Señor, que nos has dado en tu palabra. Padre, hay tanto
que podemos ver y entender el hecho de que, Padre, tú hiciste posible la vida eterna en Cristo Jesús, tu Hijo. Y Él, Padre mío, es el ejemplo nuestro. Y a Él, Padre mío, es a quien nosotros debemos de imitar. A Él, oh Padre Celestial, es a quien debemos de adorar. A Él es a quien rendimos culto, alabanza y adoración. Porque Él, Padre mío, no solamente se humilló, sino que tomó forma de hombre y en la condición de hombre murió por nuestros pecados. Y Padre mío, eso es lo que nosotros vemos y entendemos. Te damos gracias por este pasaje, por este tiempo en tu palabra que literalmente, oh mi Dios, nos ayuda a edificarnos, a entender, a conocer los tiempos, a mirar lo que está pasando a nuestro alrededor y, Padre mío, no dejarnos engañar por nadie ni de nadie, por el hecho de que entendemos lo que tu palabra dice y lo que ella nos enseña. Ayúdanos, Padre, a mantener los ojos puestos siempre en el autor y consumador de nuestra fe, en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por ello. Gracias por tus grandes, ricas y abundantes bendiciones. Ahora bendícenos, Padre, y danos tu bendición. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén.